Buenos días para todos. Cristian Martínez y Fuentes, mi nombre, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNAD del Teatro Yopal. A continuación, haré una propuesta de intervención en relación al Congreso de Animación Sociocultural frente a la propuesta denominada Aulas en Paz como escenario para la construcción de la paz. Digamos que esta propuesta busca básicamente promover las competencias ciudadanas en las aulas educativas de instituciones públicas de Yopal como un espacio seguro para los estudiantes, digamos que pueden haber sido víctimas de la violencia o no, y donde se busque fortalecer las habilidades personales y relacionales que favorezcan al mismo tiempo pues con el crecimiento de ellos mismos y de sus pares. Buscaremos realizar o emplear el empoderamiento como técnica de intervención comunitaria y sustentar la propuesta desde el principio pedagógico de que los estudiantes logren mejores aprendizajes cuando tienen la oportunidad de practicar lo que están aprendiendo, es decir, cómo actuar de manera competente y solidaria en los entornos sociales a partir de su autonomía y la búsqueda activa del bienestar dentro de un marco de respeto. Frente al planteamiento del problema, podemos mencionar que la educación tiene un papel fundamental en los procesos de transformación de los seres humanos, lo cual determina el cómo actuar en la sociedad y ejercer de alguna manera constructiva su ciudadanía. En este sentido, Enrique Chaux nos dice que formar para la ciudadanía es fundamental en cualquier sociedad y más en la nuestra, es decir, en Colombia, teniendo en cuenta pues que es uno de los países que tiene unos mayores índices de violencia a nivel mundial. De esta forma, digamos que a pesar de que la familia, el vecindario son espacios de socialización, la escuela pues es uno de estos espacios más privilegiados en cuanto a la formación de competencias ciudadanas porque es una pequeña sociedad, ¿no? Que representa muchas oportunidades a los jóvenes para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana, en términos pues, de construcción, de respeto por las normas, la interacción, la toma de decisiones, la solución pacífica de conflictos, entre otros. En este sentido, frente a la justificación, podemos hablar de que a través de intervenir en competencias ciudadanas se busca de una manera integrada, tanto en conocimientos como en el fortalecimiento de competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, pues que buscan esta formación ciudadana que se traduzca en acciones de vida cotidiana de los estudiantes a través de esta práctica. También pues sensibilizar acerca de la importancia de articular esta información ciudadana en las áreas académicas, es decir, a través de los diferentes aprendizajes, el desarrollar estas competencias brindando herramientas tanto a los padres de familia como a los docentes. En este sentido, precisamente se hace necesario también, digamos, eliminar todo tipo de prejuicio frente a este estigma social en lo que tiene que ver con el conflicto, digamos, de población que forma parte de esta, tanto de víctima como victimario. De igual forma, también la idea es prevenir cualquier tipo de violencia al interior de las aulas, ¿no? Digamos, resultante de todas estas situaciones de intolerancia, de estilos de crianza inadecuados, en donde a veces se observa la ausencia de los padres de familia en términos de que no hay expresiones afectivas o básicamente no hay corresponsabilidad en el proceso de formación de sus hijos. De esta forma, el objetivo general de esta propuesta es promover las competencias ciudadanas en estas instituciones educativas de Yopal, pues como un espacio seguro para los estudiantes que han sido víctimas de violencia o no, ya lo habíamos mencionado, pues con el fin de fortalecer estas competencias en los entornos sociales, a partir pues, de desarrollar su autonomía, la búsqueda activa del bienestar del propio y de los demás, y dentro de un marco de respeto. Los específicos estarían orientados a fortalecer las competencias ciudadanas en tres dimensiones, básicamente convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática. Asimismo, brindar psicoeducación a los padres de familia frente al cómo enfrentar de manera pacífica y constructiva con estos conflictos que se presentan de manera cotidiana a través del establecimiento de relaciones afectuosas con sus hijos y de responder de una manera efectiva pero no abusiva de los comportamientos inadecuados. Y finalmente, involucrar a toda la comunidad educativa en este proceso de transformación mediante competencias ciudadanas como parte pues, de la responsabilidad compartida que da el proceso de formación integral de los jóvenes. En términos
digamos, de enfoque teórico, pues nos remitimos a las estrategias de intervención comunitaria, básicamente el empoderamiento, entendido por, digamos, desde la definición de Rappaport, nos dice que el empowerment nos le proporciona el protagonismo a las personas, a los grupos y a las comunidades en la consecución de mayor control y dominio sobre sus vidas. En esta medida, pues se refiere no solo a la determinación individual, sino a la participación democrática en la vida de la comunidad a través de las estructuras mediadoras. En este caso, pues la escuela, el vecindario, la iglesia, las organizaciones comunitarias, voluntarias, etc. Digamos que desde el empoderamiento también se relaciona con otros marcos teóricos en relación a la teoría ecológica, al desarrollo humano y al cambio social. Este empoderamiento también es conocido en otras desde la literatura científica, desde otros autores como la autodeterminación, la potenciación o fortalecimiento, en el caso de Maritza Montero, y lo que tiene que ver con todo el tema de participación. Bueno, los propósitos de este empoderamiento o de este proceso básicamente es que, digamos, que las personas, las organizaciones adquieran mayor dominio sobre sus propias vidas, que estas personas aprendan a reconocer la estrecha correspondencia entre sus objetivos y el sentido de cómo alcanzarlos en relación básicamente a los esfuerzos y a los logros en sus vidas. Y de acuerdo con el grupo de Empowerment nos dice que es un proceso intencionado y progresivo, centrado en la comunidad, fundamentado sobre el respeto mutuo, la reflexión crítica, la ayuda natural y la participación de estructuras sociales a la comunidad, lo cual pues les permite a ellos que no solamente comparten por igual los recursos, sino tener acceso y control sobre ellos. Bueno, en este sentido, básicamente la intervención se haría a través de algunos componentes, básicamente serían 5 componentes que tienen que ver con bueno, antes de ver las definiciones de esos componentes, hablamos de lo que los autores Daza y Vega en el 2012 nos dicen frente a lo que son las aulas en paz. Básicamente se define como un ambiente seguro y apto para el aprendizaje, que debe ser un ejercicio novedoso donde se combinen la creatividad, las actividades del docente, sin embargo, pues integrando las dinámicas de clase, el contribuir con la construcción en las aulas. Es decir, esto requiere un trabajo continuo donde se integren diferentes componentes. Entonces, estos componentes son relaciones de cuidado que tienen que ver con todo el tema de roles, disciplina positiva, las que serían las acciones pedagógicas, el manejo de conflictos, pues está relacionado con las alternativas de solución pacífica, la prevención del matoneo, digamos, haciendo una profunda reflexión crítica acerca de esta problemática al interior de las aulas, y el maestro como modelo o guía, que sería pues el dirigir, que es quien dirige las acciones y el que da ejemplo pues en relación a estos aspectos. Entonces, en primer lugar, frente al componente 1, digamos que las relaciones de cuidado básicamente estarían dadas frente a que cada uno, o sea, cada estudiante, cada sujeto como persona con sus características propias debe ser valorado y apreciado, que cada uno forma parte de una comunidad, es decir, lo que llamaríamos el sentido de pertenencia y asimismo trabaja en ella, o sea, el sentido de comunidad, que estas interacciones de ellos están guiadas por el respeto mutuo y que ellos son responsables de sus acciones, de las consecuencias de ellas en los demás y de reparar estos daños que ocasionen a causa de ellas. Y que es posible cooperar y compartir, digamos, en el sentido de que todos se sienten comprometidos con el éxito de todos. Digamos, esto sería lo que tiene que ver con estas relaciones. ¿Cómo lo lograríamos? Pues promoviendo espacios al inicio de un curso para que los estudiantes se conozcan, dando oportunidad a todos de colaborar con actividades de clase, definir metas de grupo en lugar de metas individuales, es decir, lo que se llamaría aprendizaje cooperativo. Mencionar abiertamente las contribuciones de cada una de las relaciones armoniosas, abrir espacios para la expresión de ideas y sentimientos y finalmente pues reflexionar sobre el respeto hacia personas de diferentes culturas, grupos étnicos, edades, razas, géneros, etcétera, es decir, la inclusión social. Frente al componente 2 de disciplina positiva, hablamos de que las autoras nos dicen que la disciplina positiva busca desarrollar habilidades propias, o sea, en relación a lo que es la empatía, la autorregulación emocional, el pensamiento crítico, la toma de perspectiva y la generación de opciones. En este sentido, digamos, las recomendaciones o las técnicas más bien estarían orientadas a reuniones de clase
que se dan espacios para resolver diferentes situaciones importantes para todos. Digamos, buscando consignar estas reuniones o estas concertaciones a través de una bitácora, de un cuaderno, básicamente. Estas características, digamos, estas reuniones deben tener unas características específicas en relación a que debe tener una realización periódica, continua, que debe ser a través de disposición de sillas en círculo o mesa redonda, centrarse en la búsqueda de soluciones, moderar la conversación, centrar responsabilidades en los estudiantes. Otra técnica específica sería el fortalecimiento de competencias comunicativas en relación a aspectos como el promover la escucha activa, el respeto por el turno, la asertividad, porque básicamente es un respeto mutuo y buscando soluciones y no un culpable, básicamente. Otra técnica sería la búsqueda de soluciones y no la búsqueda de castigos, que es algo que normalmente es lo que se hace en las aulas de clase. Entonces, todas las soluciones que se propongan deben ser la técnica de las 4 R's, de acuerdo con Nelson y Lotz, que serían respetuosas, razonables, relacionadas y reveladas. Y finalmente hablamos de una solución de problemas en 4 pasos. Primero sería dar un paso atrás en la situación, o sea, tomarse el tiempo para, digamos, analizar la situación, que vendría a ser lo que se llamaría reflexividad. El discutir con las personas involucradas, o sea, identificar cómo cada parte ha contribuido con el problema. A partir de ahí, lograr acuerdos donde todos ganen. Y finalmente, de ser necesario, buscar ayuda en otras personas que ofrezcan nuevas alternativas. Frente al componente 3 hablamos del manejo de conflictos. Los autores nos dicen que en el contexto educativo no se propone eliminar los conflictos. Obviamente los conflictos son inherentes a toda circunstancia, a todo escenario, sino más bien aprender a manejarlos de manera constructiva y sin violencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reconociendo los conflictos como algo natural, que es parte de la vida de las personas y que es posible manejarlo, comprender la importancia de la comunicación asertiva, ¿cierto? En aspectos como algunas técnicas como el parafraseo, la clarificación, el resumen, la reflexión, el comprender el papel de las emociones en los conflictos, específicamente el manejo de la ira o de la rabia, reflexionar sobre cómo se sienten los demás, digamos, a consecuencia de las acciones sobre otras personas y cómo podemos buscar acciones de reparación del daño causado. Y finalmente, desarrollar habilidades para la búsqueda de todas alternativas posibles, llegando a acuerdos y evaluando consecuencias. En el componente 4, frente a lo que es la prevención del matoneo escolar, digamos que nos dice Chaus que las situaciones relacionadas con el matoneo escolar tienen que ver con burlas, rechazos, amenazas o golpes, pueden generar dificultades psicológicas severas a corto y a largo plazo, por lo cual es algo pues bastante complejo y desafortunadamente hoy en día es algo que se está presentando con mucha frecuencia. Entonces, ante esta situación, educar frente a qué es el matoneo y su condición de abuso de poder, el promover la reflexión ética, es decir, por qué no es correcto abusar de los demás, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer a través de algo que se llaman los dilemas morales. El llegar a acuerdos con grupo acerca de las reglas sobre el matoneo y las consecuencias para quienes ejerzan ese matoneo, el promover la denuncia, el rechazo y la actuación con asertividad para detener todo tipo de matoneo a su alrededor, y finalmente lo que tiene que ver con la activación de las rutas de atención a estos casos de violencia escolar. Finalmente, en el componente 5, lo que tiene que ver con el maestro como modelo y guía, pues nos dice que el papel del maestro es fundamental porque tiene una doble tarea. Primero, el dar ejemplo y segundo, el dirigir las acciones orientadas a generar relaciones armoniosas, tendientes al bienestar individual y al del grupo. En este sentido, digamos que hay unas preguntas específicas que pueden ser como preguntas orientadoras para que el docente se evalúe o se autoevalúe en términos de cómo puede estar él ejerciendo las acciones, cómo puede estar contribuyendo para que se pueda construir aulas en paz, que básicamente están en esta diapositiva y tienen que ver como con él se cuestione frente a cómo está ejerciendo su labor académica, pedagógica, cómo está manejando los conflictos, cómo pueden evitar discriminar a los estudiantes, etcétera, etcétera. Finalmente, también es importante frente al tema de la evaluación, cuando se evalúa a los estudiantes, tener presente aspectos como que todos los estudiantes son vulnerables a la crítica, el procurar evitar al máximo la comparación por los resultados de estas evaluaciones, el retroalimentar a los estudiantes al presentar los resultados de la evaluación
el identificar fallas o errores que pueden ser objeto de mejoramiento, el establecer avances en el desarrollo de habilidades individuales y de grupo y finalmente el evitar sermonear a